of Economic and International Relations and Business, ¿no? Okay. Este speech será en castellano con Esther Martín Riaño, que ahora presentaré. Ante todo, lo que quería era pues, indicaros que en esta sesión vamos a hablar de finanzas verdes, de sostenibilidad y del papel que juega el sector financiero en el cambio climático, ¿no? O en la lucha al cambio climático. Algunos ya me conocéis, mi nombre es Carlos Mur, soy empresario, economista y director del máster en Sostenibilidad, Economía Circular y ESG de la Universidad Europea, y se encuadra dentro de lo que es la Escuela de Sostenibilidad, cuya directora es nuestra compañera Julia Ayuso. La Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea se erige como un referente pionero en España, siendo la primera institución universitaria dedicada exclusivamente a la formación de profesionales que liderarán la transición hacia una economía verde. Este centro de excelencia, junto a la Facultad de Economía, Empresariales y de la Comunicación, y además, evidentemente vinculadas y combinando con otras facultades de la propia universidad, combinan educación, industria y valores que van a garantizar una formación de primer nivel, proporcionando a los estudiantes herramientas necesarias para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible con un enfoque más innovador y global. En este sentido, quisiera agradecer el impulso realizado durante este último año por nuestra decana Mariló Martínez García y nuestro vicedecano Rafael Calduch Torres, así como los directores, profesores implicados en esta aventura, porque esto otra cosa no será, pero es una aventura. La universidad ha integrado la sostenibilidad dentro del pilar fundamental como una misión estratégica, no solo en sus programas académicos, sino también en su modelo de gestión, promoviendo un enfoque transversal que impacta en todas las áreas de conocimiento. En sus aulas se forman ciudadanos globales, conscientes y comprometidos con su entorno y preparados para asumir un liderazgo y transformación hacia un futuro más sostenible. Tenemos que cuidar del planeta y, sobre todo, de forma justa. Su compromiso con la excelencia ha sido reconocido internacionalmente en docencia, desarrollo económico, aprendizaje en línea, impacto global, empleabilidad, gobernanza, impacto social, diversidad, equidad e inclusión, según el ranking QS Stars, ¿vale? Estos reconocimientos reflejan la calidad educativa y la capacidad de la Universidad Europea para adaptarse a los desafíos actuales, formando profesionales éticos, responsables y sostenibles. Con relación a esta sesión, quisiera reflexionar sobre el cambio climático. A lo largo de las últimas décadas hemos sido testigos de un fenómeno que, más allá de cualquier debate ideológico, terraplanismos, ya sabéis, es innegable. Los efectos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y más destructivos. Si nosotros analizamos los datos para el que se dedica al Big Data, podemos ver que seguramente las temperaturas no se han alterado demasiado, pero sí la intensidad de los fenómenos y, sobre todo, lo extremo y frecuentes que son. Aunque algunos argumentan que la temperatura global apenas, ya digo, ha variado en los últimos años, cada vez hay más sequías, olas de calor, huracanes y demás, ¿no? Un ejemplo claro es la depresión aislada en niveles altos, depresión aislada en niveles altos, o DANA. Concretamente lo ocurrido en Valencia. Nuestros hermanos y compañeros de Valencia, quisiera darles un abrazo y compromiso de que seguramente todo poco a poco irá recuperándose, aunque ha sido un daño innegable, ¿no? Lo paradójico es que, a pesar de los avances en infraestructuras de los últimos años, el urbanismo y la gestión de riesgos y los daños provocados por estos eventos no dejan de crecer. Entonces, pone en evidencia que hay que estar preparados para el futuro. En este contexto, tenemos aquí a Esther, que vamos a hablar de financiación sostenible, de finanzas verdes. Se ha convertido en un pilar innegable para afrontar desafíos a nivel económico y financiero. Los mercados financieros ya no pueden operar al margen de la realidad climática. Las inversiones deben alinearse con modelos que reduzcan la huella ambiental y promuevan la resiliencia y contribuyan a la transición económica y baja en carbono. Y aquí es donde entran en juego las finanzas verdes, un concepto que va más allá de la responsabilidad social corporativa y se ha convertido en una herramienta estratégica para mitigar los efectos del cambio climático. No se trata solo de evitar daños, sino de generar oportunidades que beneficien al planeta y que también reduzcan los riesgos financieros y medios y mejoren la rentabilidad a largo plazo. Para hablar de todo esto, tenemos el honor de contar con Esther Martín Riaño, directora de Gestión de Activos y Sostenibilidad en CBNK, Banco de Colectivos.
entidad que se ha consolidado como especialista en las necesidades de sus colectivos esenciales, stakeholders. Actualmente lidera la gestión de activos de la entidad, impulsando inversiones responsables y promoviendo el acceso a financiación para proyectos que tengan un calado positivo. Con una sólida trayectoria en el sector financiero, Esther ha liderado iniciativas clave para integrar criterios ESG, medioambientales, environmental, social and governance, de sociales y de gobernanza, en las estrategias de inversión de la entidad, impulsando la transición hacia una economía más sostenible y equitativa. A lo largo de esta entrevista vamos a explorar las finanzas verdes como en CBNK y cómo contribuye hacia la transformación del sector financiero y oportunidades y retos que podéis tener y seguramente vais a tener en cuanto a nuevos productos, finanzas y emprendimiento. Además, analizaremos qué papel puede jugar la banca en la transición ecológica, qué mecanismos existen para evitar el greenwashing o el lavado de cara de las entidades, de cualquier organismo. Cuando hablamos de organismos o de organizaciones, no hablamos exclusivamente de empresas, hablamos de entidades sin ánimo de lucro, hablamos de administraciones. Yo creo que en esto es bueno poner el foco. Siempre que hablamos casi que de empresas. No, las empresas son una parte de la sociedad. Hay otro tipo de organismos que también tienen que aplicar los criterios ESG. Y además, pues analizaremos los mecanismos que existen para poder contar con futuros profesionales del sector. Nada más. Sin más preámbulos, me gustaría dar la bienvenida a Esther y que le demos un cálido aplauso. ¿Se me oye, verdad? Sí. Bueno, ahora se me oye mejor, ¿no? Sí. Pues nada más, vamos con las preguntillas. Quería hacer una introducción y un rol de lo que es el banco CBNK, ¿no? y que un poco nos gustaría que nos expliques en qué se diferencia CBNK a la banca tradicional. Bueno, pues a ver, CBNK, que seguro que no lo conocéis ninguno porque es una marca que lleva un año con nosotros, es el fruto de la fusión de dos bancos, que a lo mejor ese sí que ya os suena más, que uno se llama Banco Caminos y el otro se llama Bancofar, y que son bancos que nacieron al amparo de colegios profesionales y que sobre todo son bancos que han nacido hace ya casi 50 años para acompañar a profesionales en toda su vida financiera, ¿vale? Ya sea para sus finanzas personales o para sus negocios, y hemos crecido con ellos. Es decir, al principio los ingenieros de caminos lo que necesitaban era avales para sus obras, por ejemplo. Nosotros sabíamos muy bien cómo hacer los avales técnicos en aquel momento. Esos ingenieros fueron creciendo, fueron ganando dinero, necesitaban que alguien les gestionara su patrimonio, pues se creó una gestora de fondos, después también una gestora de pensiones. Y en el caso de los farmacéuticos es un poco al revés. Los farmacéuticos, cuando empiezan a trabajar, lo que necesitan es un préstamo para comprarse una farmacia. Y entonces este banco, que se llamaba Bancofar, lo que hacía era préstamos para farmacias. ¿Qué pasaba? Que cuando el farmacéutico se jubila, vende su farmacia y lo que necesita es que alguien le gestione su patrimonio, con lo cual volvemos al círculo. Bueno, al final, esta historia, para hacerosla corta, es que se fusionaron el año pasado estos dos bancos. Caminos era dueño de Bancofar desde hacía unos años y se decidió crear una marca nueva porque nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que, bueno, pues que podemos ampliar nuestra historia a otros colectivos que tienen un alto impacto social y sobre todo un alto impacto en la sociedad, como son todas las ingenierías, todo el sector sanitario, y que sabemos acompañarles, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer soluciones muy personalizadas para ellos, ¿vale? Muy bien. Ya hablamos de sostenibilidad entre vuestros proyectos. ¿Qué sistema o qué scoring utilizáis para saber si un proyecto genera un impacto positivo en materia de sostenibilidad? Bueno, es que aquí el mundo de la sostenibilidad espero que os guste tanto como nos gusta a nosotros, porque al final es un mundo amplísimo. Tú puedes encontrar desde proyectos con un fuerte impacto social. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto que es os puede sonar muy absurdo, pero realmente tiene un impacto altísimo y para el banco tampoco es que sea un beneficio económico muy fuerte, pero también es beneficio económico, que es, por ejemplo, los préstamos a las farmacias rurales. Claro, nosotros, la España vaciada, supongo que esto sabéis que es un tema que conocéis, ¿no? Que hay un problema muy serio en muchas zonas de España que se están quedando sin servicios, ¿vale? Y son gente mayor, sobre todo, que viven en pueblos muy aislados. No tienen acceso a medicamentos. Parece mentira que en un país como España,
que tenemos sanidad pública, pues hay mucha gente que para conseguir un medicamento pues tiene que coger un autobús o tienen que traérselo a su hijo o, bueno, pues al final nosotros tenemos un préstamo que es para farmacias rurales, que significa, bueno, pues que las exigencias que tenemos para un préstamo normal, bueno, pues lo rebajamos un poco. También tienen ayudas de las administraciones y nos obliga a cambiar un poco la cuenta de cómo lo haríamos este préstamo, pero lo concedemos y con eso, pues el impacto económico para nosotros es, evidentemente, ganamos dinero porque si no, no sería posible, pero tiene un impacto social muchísimo mayor, ¿no? Con lo cual, ese es un ejemplo. Otro ejemplo evidente que todos, bueno, pues que también va en beneficio de los balances de los bancos es, por ejemplo, la rehabilitación de edificios, ¿vale? Al final tenemos muchos préstamos para comunidades, para empresas que compran un edificio y quieren bueno, pues rehabilitar fachadas, ganar eficiencia energética, conseguir ahorros energéticos, que al final va en beneficio también de los bancos, ¿no? Porque al final, si uno lo piensa, tú tienes en el balance un edificio que no tiene mucho valor, pero sin embargo, si alguien invierte en él, bueno, pues eso, tu garantía vale más. O sea que al final, a lo que voy es que hay muchísimos productos, fondos de inversión, que os podría contar también, muy interesantes que también tenemos, que añadido al valor económico, porque no nos olvidemos que un banco es un negocio, ¿vale? Con lo cual, lo primero es que tiene que ser rentable. Para que pueda existir la sostenibilidad, tiene que ser rentable, si no, no va a existir. Y a partir de ahí, uno puede estar dispuesto a bajar un pelín la rentabilidad a cambio de medir un impacto alto, ¿vale? También, yo qué sé, por ejemplo, otro que no es un producto, pero para nosotros es un proyecto que nos tiene fascinados. Pues hemos hecho con una ONG que, bueno, pues que es de ingenieros y de farmacéuticos, curiosamente tiene las dos líneas, pues lo que hemos hecho ha sido una especie de fondo de becas para, en Senegal, para que se forme, se les pague los estudios a los ingenieros. En origen, ¿no? En origen, sí, sí, allí en Senegal, estudian allí y se comprometen a volver a su pueblo y devolver ese préstamo que le hemos hecho para que el siguiente pueda poder estudiar. Y hemos hecho ese fondo a 3 años y esperamos que dure 10. Claro. ¿Vale? A base de que uno devuelva, o sea, que hay un mundo gigantesco de productos que es meterle una visión un poquito más elevada, ¿no? Que yo creo más que también, social. Exacto. Y con relación, imagínate que yo tengo un proyecto, tengo un business plan, porque al fin y al cabo estamos hablando de negocio, Sí. pero es una entidad social, puede ser pues de rehabilitarlo hasta pues una asociación pues, de igualdad de género, ¿no? O cualquier. ¿Qué barreras tendría mi organización, asociación, empresa para acceder a ese tipo de préstamos o créditos? A ver, barreras, sinceramente, yo creo que pocas. O sea, lo que pasa es que es importante, lo primero que he dicho, o sea, si alguien llega con una idea que no sea sostenible, y cuando digo que no sea sostenible es que no sea rentable, por lo menos que se automantenga, es muy difícil que alguien consiga que alguien le financie. O sea, eso es evidente, ¿no? Porque ahí ya entra un mundo pues de las subvenciones, etcétera, ¿no? Que también existen y no hay ningún problema. Pero eso ya sería casi filantropía, ¿no? O sea, entonces, si alguien tiene una idea, cualquier tipo de idea, estoy pensando desde ideas medioambientales, ¿no? De ahorro energético, bueno, hay miles de proyectos que se me ocurren, sociales, etcétera, que llegue con un proyecto a un banco, lo primero que tiene que hacer es tener un plan de negocio y tener unos indicadores que midan claramente cuál es el impacto que va a tener. ¿Vale? Porque para que un banco pueda, bueno, una entidad financiera, cualquiera, pueda registrar ese préstamo como sostenible, tiene que tener una medición. Son lo que llamamos los KPIs. KPIs o los de Claro, riesgo, ¿no? Los exacto. KPIs, ¿no? Exacto. Entonces, si alguien viene con un proyecto diciendo, oye, sí, pero es que yo voy a conseguir en estos 10 años que tú me prestes el dinero X variables, yo ya puedo integrarlo en mi política de riesgo y puedo registrarlo como sostenible
con lo cual va a tener unas condiciones un poco más favorables. Entonces, es importante siempre que esté estructurado con un objetivo, ¿vale? Y un objetivo que sea sostenible, lógicamente, ¿vale? Entonces, es importante esa medición, ¿vale? O sea, que si yo soy un emprendedor, imaginemos que aquí hay futuros y seguro que Mucho, algunos ya... seguro, espero. Hay muchos y algunos ya lo son seguramente, emprendedores, ¿no? Y quieren iniciar un proyecto, por ejemplo, medioambiental, al margen de presentar el proyecto, ¿qué les diferenciaría entre irse, por ejemplo, a un banco como el Santander o el BBVA, un banco tradicional, a irse al CBNK? Bueno, a ver, en CBNK lo que sí que le diferenciaría es que si es un proyecto técnico, o sea, un proyecto que esté ligado a colectivos como los nuestros, le vamos a entender. ¿Vale? Y eso es importante, porque al final los tiempos de estos proyectos son muy diferentes a un tiempo de un proyecto normal y corriente. En fin, yo creo que sobre todo la compañía o el acompañamiento va a ser bueno. Y luego además tenemos mucho networking. Claro, hay mucho compañero, emprendedor, ingeniero, que al final, bueno, pues eso también ayuda, ¿no? Y te ayuda mucho a colectivizar las cosas, ¿no? Pero efectivamente, ya os digo que para mí lo fundamental es que esté bien estructurado, medido y objetivizado, ¿vale? Eso es importante. O sea, lo que nos va a diferenciar realmente un producto normal, un producto financiero normal, de un producto financiero verde, es, entiendo yo, el proyecto, ¿no? El proyecto. El tipo de proyecto. Vale, claro, vale. O sea, hay dos tipos de financiación sostenible. Una es con finalidad y otra es que tú necesitas el dinero y te comprometes a llegar a unos objetivos, ¿vale? Esos son los dos tipos de financiación así a grosso modo que existe. El de las finalidades pues es más fácil, o sea, es más de pues, lo que estaba hablando, pues me voy a comprar un coche eléctrico, voy a rehabilitar mi casa, voy a cambiar las ventanas. O sea, es que estamos hablando, en el caso de una farmacia, pues voy a poner la luz LED, voy a cambiar ¿cómo se dice? Los escaparates para ser más eficiente. Voy a robotizar mi farmacia, mis almacenes. ¿Para qué? Pues voy a meter un Smart Cash para no tener que ir tanto al banco y reducir mis emisiones. O sea, hay muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero es importante que sea o una finalidad o, oye, yo me he comprado esta empresa, voy a montar esta empresa y me comprometo a que voy a ser neutral o que voy a capturar CO2 en los próximos 10 años. Pues eso es meterle unos objetivos. Hay esas dos tipologías. O sea, igual que las subvenciones, ¿no? Igual. Las finalistas y las que... Exactamente lo mismo, O sea, efectivamente. a ti te da una subvención, la finalidad es que te compres un coche eléctrico, Eso te es. financian el 70%, Eso es. presentas las facturas, demuestras que te lo has comprado y ya está. Exacto. Vale, o sea, está claro, ¿no? Todo proyecto, ya sea financiado a través de subvención o a través de un banco, tiene que cubrir esa finalidad o esos objetivos. Es muy importante que lo sepáis. Y o sea, si una persona entra en vuestro banco, me refiero, puede entrar alguien, o sea, vosotros diferenciáis claramente ese proyecto, o sea, si es un proyecto que es simplemente pedir una línea de crédito para que una empresa pueda acceder a operaciones comerciales simplemente, ¿diferenciáis la operación comercial si es verde o no es verde? O si... Bueno, eso es lo que estamos trabajando, porque la verdad es que es muy complicado convencer a toda una organización de que esto es lo que hay que hacer y hay que fomentar, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos todo el día dando formaciones a los comerciales para que sepan identificar cuando un proyecto es sostenible y nos interesa mucho más que otro que no lo es. Porque al final, pues claro, es muy, muy goloso, ¿no? Tú imagínate que te llega un cliente, compras una casa que es G. Pues hombre, la verdad, sí. De eficiencia, ¿no? Claro, la eficiencia G es que, vamos, la casa está hecha unos zorros, pero bueno, eso, pues el valor de la garantía es peor. Claro. Pero, oye, al final el cliente puede ser muy solvente y se puede comprar su casa. Entonces, claro, al final, el convencer a un comercial de que, oye, si ves que un cliente viene con una eficiencia B o A y viene otro con una G, pues hombre, intenta irte más hacia el A que hacia el G, ¿no? Bueno, pues oye, cuesta, pero al final yo creo que merece la pena invertir mucho en formar, en educar, en qué es lo que queremos, qué es cómo queremos crecer de forma ordenada. Hay sectores que deberíamos intentar evitar. Bueno, pues eso es complicado, Pero bueno, en eso estamos, en educar.
Casi todos los que estamos aquí, vamos, yo creo que la mayoría nos vamos siempre a un supermercado, ¿no? Y vemos que hay dos tipos de productos, ¿no? Los productos son ecológicos, ¿no? Como los huevos de corral, ¿no? Y otros no. Yo sé que vuestro banco seguramente no lo hace, pero hay otros bancos que han aprovechado un poco este tirón de que como le ponen la palabra verde, si un préstamo personal normal, imagínate, para financiar un coche, pudiese estar en un 10%, como es verde, parece que como es verde ya le tenemos que meter 2 puntos más y lo financiamos al 12%. ¿Esto qué opinas sobre esto? Al revés. O sea, Al revés, nosotros ¿no? lo hacemos al revés, sí. Si el préstamo es sostenible es más barato. Para el cliente, Claro. si no lo es, se bonifica. Claro, claro. Se bonifica. Pero bueno, a ver, yo creo que gracias a Dios está cambiando mucho las cosas. En el último año yo creo que el tema ya de todas las fotitos verdes, de las hojitas y de tal, yo creo que está mejorando bastante. Porque también hay en nosotros, bueno, el sector financiero está hiper mega regulado. O sea, ya yo no sé si podemos tener más normas. O sea, es una cosa espantosa porque al final estamos consiguiendo que mucha gente lo que hace es esconder la sostenibilidad. Para no tener que someterse a tanta norma, Claro. la esconde. Tiene hasta nombre ya, se llama green shaming. ¿Vale? Y en vez de greenwashing ahora está el green shaming. ¿Pero por qué? Pues porque estamos hartos de que nos metan más normas. Y yo os pongo siempre el ejemplo de Zara. O sea, Inditex tiene, imaginaros la regulación que tiene Inditex con todas sus fábricas, con todas sus... bueno, pues Inditex ha llegado en su momento, pues llevaba muy a gala todo el tema de sostenibilidad, etcétera. Este último año os habréis notado que ha bajado mucho. ¿Por qué? Porque están preocupados de decir una cosa y que les pueda caer multa. Entonces está empezando a retraer el tema de la sostenibilidad, de la hojita verde, porque al final te puedes meter en un lío. Claro, claro. Esa es así, el tema. Pero bueno, en el caso del consumo es verdad que es más caro, en el caso de la financiación es más barato. Claro, yo quería salir un poquillo también de la línea más que nada porque todos sabemos que hay una agenda, que es la Agenda 2030, ¿no? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otra cosa, al margen de opiniones de si llegamos o no llegamos, casi todo está normalizado, sobre todo en el sector financiero. O sea, hay un montón de estándares. Sí me gustaría que, porque hay estándares financieros y no financieros para medir los indicadores que decías. Un poco que ellos conozcan cuáles son los estándares que estáis utilizando para medir la parte ESG. Hasta este año, estábamos utilizando los estándares, bueno, los básicos que se utilizan para reportar, pero bueno, ya no sirve para nada, o sea, porque ya tenemos nueva normativa que se llama CSRD, ¿vale? Corporate Sustainable Responsible de no sé qué. Directive, bueno. CSRD, que nos ha obligado a los bancos a volver a cambiar todo nuestro sistema de reporting, y ahí se utilizan unos estándares de medición que vienen perfectamente tasados, que son 1.200 puntos o data points que tienes que reportar. Y lo que pasa es que previamente a todo esto tú tienes que hacer un ejercicio en tu banco o en tu entidad, que sea, bueno, en empresas les pasa exactamente lo mismo, que tienes que hacer un análisis de qué es material para ti en tu negocio, en tu estrategia, ¿no? Efectivamente, que es material en lo que a ti te afecta y en lo que tú afectas, ¿vale? Ese ejercicio, que parece una tontería, pues nos ha llevado un año entero porque tienes que hacer encuestas a tus grupos de interés, tienes que ver cómo está la normativa, tienes que hacer un análisis macroeconómico de todo lo que te puede afectar. Con toda esa coctelera tú llegas a la conclusión de cuáles son tus asuntos materiales, ¿vale? Que pueden ser, en función de cada empresa, por ejemplo, os pongo ejemplos, a un banco la huella hídrica pues no le afecta mucho, o sea, no es algo material para nuestro negocio ni para nosotros, ¿vale? Pero, sin embargo, la ciberseguridad o la seguridad en nuestros productos o la transparencia en nuestros productos, me voy yendo a la S, son importantísimos. Somos un banco, ¿vale? Tenemos que ser transparentes y parecerlo, ¿vale? Ambas dos cosas. Pero, sin embargo, la huella hídrica, pues hombre, nosotros medimos nuestra huella hídrica, pero no tiene, o sea, es el consumo de nuestras oficinas, no tiene importancia. Sin embargo, para una papelera, pues la huella hídrica es clave, ¿vale? Con lo cual,
ese análisis de materialidad es al que llegas después de hacer un análisis de todo tu negocio, de toda tu estrategia, y a partir de ahí reportarás. ¿Qué significa que reportarás? Pues que todos los años calcularás el número que te salga de esos KPIs que hemos hablado, o que sean políticas, que sean de contar, que sea, porque cada KPI es distinto, no es solo un número. A nosotros nos ha salido, Leticia, ¿cuántos eran? Que no me acuerdo, ¿300? 365. Sí. Este año, 365 KPIs que tenemos que reportar. El año pasado fueron 500, ¿eh? O sea que Estaba buscando CSRD para luego os lo digo, ¿vale? Sí, no porque estuviese whatsappeando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También os digo una cosa. Esto a nosotros nos entra en vigor en 2026. O sea, el reporte de 2025 lo haremos en 2026 y ahí tendremos que reportar con CSRD. Este año les ha entrado en vigor a las empresas muy grandes, ¿vale? Al Santander, al BBV, tal. Sí, luego ya... Todos esos han reportado ya con CSRD. Y luego ya irá progresivo, por eso es importante que a los que emprendáis, que sepáis que esto es algo que os van a pedir, porque al final va a ir progresivamente aumentando el scope, es decir, a las empresas pequeñas también se les pedirá ese reporte, ¿vale? Y ese reporte va muy ligado a pues, emisiones, emisiones, huella hídrica, en función de cuál sea tu negocio, ¿vale? O sea, ese ejercicio lo vais a tener que hacer igual. Pero si empiezas desde el principio no te cuesta nada. Si empiezas al final, de repente, después de haber puesto un negocio, te dicen, oye, ¿y cómo vas a reducir tus emisiones? Y dices, uy, pues no sé, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es algo que ha venido para quedarse. Es cierto que ahora estamos en un momento, como todos sabéis y todos habéis leído, complicado, con la mitad del mundo yendo para un lado y la mitad del mundo yendo para otro. Vamos a ver cómo acaba. No hay marcha atrás, pero sí que se espera que la Unión Europea baje un poquito el que nos tiene así, para que podamos reportar de una forma un poco más cómoda, ¿vale? Porque al final todos nuestros recursos los estamos dedicando a el final, que es reportar, cuando en realidad tendríamos que dedicarlos a buscar negocio para todos, para poder transicionar todos. Claro. Y ese es un poco el equilibrio en el que estamos ahora, ¿no? Es que quizá os quiero contextualizar un poco para que no... las empresas están obligadas, sobre todo las empresas más orientadas a la parte financiera, a presentar un reporting, una información cada año basada en los estándares ESG, ¿no? Sí, corrígeme si me equivoco y tal. Entonces, claro, dependiendo de qué continente, yo casi hablaría de continentes, pues tienen unas normativas más agresivas o menos agresivas y sobre todo más en el corto plazo, porque ya digo, 2030 para una empresa es que es ya prácticamente, ¿no? Entonces, claro, las empresas grandes ya se están adaptando a agrupar indicadores que midan la parte medioambiental, la parte social y la parte de gobernanza. Sobre esa cuestión me gustaría preguntarle también a Esther, ¿dónde situarías? Imaginaos que cualquiera de los compañeros o de los estudiantes que tenemos aquí quisiera formar parte de un departamento dedicado al ESG, ¿no? En el staff de la empresa, en el organigrama, ¿dónde lo situarías? Bueno, hay modelos como empresas, hay miles de modelos. Yo creo que al final esto de la sostenibilidad, como os he contado, que habéis visto que hay un abanico enorme, esto tiene que estar, es un departamento absolutamente transversal. O sea, en el caso del banco, nosotros dependemos directamente del consejero delegado. Y para que os hagáis una idea, todas las decisiones que se toman en el Departamento de Sostenibilidad son porque hay un comité de sostenibilidad que es todo el comité de dirección, o sea, es decir, operaciones, recursos humanos, vais identificando la E, la S, recursos humanos, asesoría jurídica, negocio y nosotros. Bueno, pues eso, lo que hacemos es que las decisiones que se toman en ese comité, cada uno de los miembros va empapándolo en su parte. Porque al final las empresas están implicadas enteras. O sea, toda la empresa tiene alguna afección en cuanto a estos temas. Legal, pues toda la parte de gobernanza. Por supuesto, los consejos de administración, etcétera, los primeros. Pero negocio, pues tiene que saber qué productos hay que vender y tiene que saber qué implicaciones tiene vender un producto y no otro, ¿vale? Recursos humanos, la parte social es importantísima dentro de una organización, pero porque además es que
Lo que no nos damos cuenta es que nosotros vamos midiendo cosas, pero todo eso implica beneficios o riesgos para una empresa. O sea, es decir, a nosotros nos obligan a reportar la tasa de reemplazo dentro de una empresa. Y dices, bueno, pues yo la mido. ¿Cuántos se me han ido este año sobre los que tengo? ¿Cuántos han entrado nuevos? Vale, muy bien. Rotación. Hombre, sí, claro. ¿Qué pasa? Que si tienes una tasa de rotación alta, tienes un problema, ¿vale? A lo mejor no te has dado cuenta, pero tienes un problema, ¿vale? Entonces, todo eso, todas esas mediciones, lo que hay que hacer es entenderlas y que te ayuden a gestionar. Por eso, bueno, pues estamos trabajando mucho en esos KPIs, en medir, en no medir, y que todo el mundo entienda de qué va la película. Claro, porque hay mucha... que afecta hay la mucha- rotación de una empresa. Si una empresa está rotando personal constantemente, Claro, pues pues resulta que a tiene la una sociedad cultura le da tóxica, claro. una imagen muy Pues es muy diferente. probable que tenga una cultura tóxica o que no esté sabiendo retener a sus empleados por alguna razón. Bueno, pues yo creo que eso también te ayuda No es a vuestro medir, caso. ¿no? No, por ahora no. Vamos a hablar de productos financieros, Vale. que a mí me gusta mucho aprender de vosotros. Me hablabas antes de fondos de inversión. Sí, sí, sí. Ponme un ejemplo de un fondo de inversión que tengáis y que lo podamos entender todos. Pues mirad, a ver, en los fondos de inversión, ahí, o sea, para que os hagáis una idea, en el mundo financiero, toda la parte de sostenibilidad entró por la parte de los fondos de inversión. O sea, entró un poco al revés de lo que uno intuiría, ¿no? Porque dirías, oye, es más fácil la financiación. Pues no, entró por la parte de inversión y sobre todo entró por la parte de medición de riesgos. O sea, al final... A mí me gusta mucho, o sea, yo empecé con la parte de sostenibilidad, yo vengo del mundo de la gestión, o sea, además de la parte de inversiones, y me gusta mucho medir y ver cuáles son los riesgos ocultos. Y en el caso de ESG, un filtro previo es esto que te digo, los riesgos ocultos, ¿no? Pues un poco tasas de rotación, diversidad en un consejo, Sí, 50-50, si hombre y tienen las mujeres, ¿no? políticas, sí, o diversidad de nacionalidades en una multinacional o de profesiones. O sea, eso da riqueza, ¿vale? Y todo eso se mide y todo eso se reporta. Que tenga las políticas correctas, que no tengas problemas con las comunidades locales. Por ejemplo, en multinacionales muy grandes, pues claro, si tienen muchos problemas o muchos litigios con comunidades locales, por ejemplo, Repsol, pues ha tenido muchos problemas en Perú porque tuvo un problema de un vertido. Bueno, todas esas cosas te ayudan a seleccionar las inversiones mejor y a mitigar riesgos, que al final es un poco de lo que se trata, porque tú al final estás gestionando el patrimonio de otras personas, con lo cual tu responsabilidad es mitigar riesgo. Eso por un lado, ¿no? Y entonces, después de eso empezaron los fondos un poco que intentan fomentar o medir los objetivos, ponen un objetivo y lo que haces es intentar que haya un objetivo positivo o que haya un impacto positivo en algún objetivo, ya sea medioambiental, ya sea social, etc. Nosotros, por ejemplo, como tenemos fondos temáticos que llamamos, porque tenemos, ya, como os he comentado, colectivos muy ligados a nosotros, tenemos un fondo de salud y tenemos un fondo de infraestructuras. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues que ese fondo de salud medimos, cada semestre medimos qué impacto hemos generado en el ODS 3, que es el del acceso a medicamento y acceso a la salud, ¿vale? Pues todos los semestres intentamos medir que con nuestras inversiones hemos impactado positivamente en ciertos puntos de esa, porque sabéis que cada ODS tiene unas metas y unos objetivos, ¿no? Bueno, pues intentamos medir todos los semestres qué impacto positivo hemos tenido ahí, ¿vale? En el caso de infraestructuras, pues ciudades sostenibles, energías renovables, que también es otro ODS, pues ahí medimos el impacto positivo que hemos tenido. O sea, tenemos una política de riesgos común a toda la gestora y luego tenemos 2, 3 fondos que lo que hacemos es medir ese impacto, ¿vale? Creemos que es la mejor forma para nosotros de impactar o de ayudar. Luego hay muchísimos fondos que son climáticos, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos fondos están muy sesgados, ¿vale? Entonces nos da un poco más de miedo porque al final, bueno, pues no puedes diversificar mucho tu patrimonio. Si estás muy sesgado a fondos que solo pueden invertir en empresas que son Potabilizan neutras. agua o lo que sea. Exacto, pues es como muy estrecho el mercado, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido meter una capa de admisión a riesgo, o sea, es decir,
tenemos unos límites de admisión un poco, unos estándares un poco más llevados a la parte social y medioambiental y, por supuesto, de gobernanza. Ese es el primer filtro, sin excluir nada, que es importante. Y después tenemos esos fondos que os digo, los temáticos, que son para uno del ODS 3, el otro el 8 y el 10, creo que estoy hablando de memoria, pero es así. Y luego tenemos un tercer fondo que es de bonos verdes, que todo lo que tiene dentro es renta fija, porque tiene una finalidad sostenible, ya sea de países, que hay muchos países que ya emiten bonos verdes, empresas. O sectores, ¿no? O sectores. Y eso es un poco, pero bueno, hay, vamos, miles de fondos que ahora mismo que son sostenibles, ¿no? La inversión sostenible es un mundo... Bueno, luego habrá que ver, hay que arañar a las empresas, mucho, realmente, ¿no? mucho. Y entonces, una vez que ya sabemos productos, que sabemos un poco de qué va esto de ESG, que sabemos que hay un reporting que tienen que realizar las empresas, que lo tienen que medir con indicadores, que tienen que utilizar estándares para medirlo y que eso lo que va a dar es confianza al mercado y demás, ¿qué perfiles o qué tienen que estudiar un estudiante? O sea, ¿qué especialidad es la que más crees que se puede dar en este tipo de... A ver, aquí lo que hablábamos antes es que como aplica, o sea, yo lo que creo que es importantísimo es que todo el mundo estudie lo que estudie. O sea, es decir, un ingeniero pues tiene que saber el asunto medioambiental de lo que le toca, pues lo que has hablado antes de las infraestructuras. Es un mundo ahí que tienen que tener en cuenta en sus cálculos, en todo, el impacto, el potencial evento climático, etc. Economía circular. Todo. Exacto, todo eso espectacular, lo que tienen ahí. Los sanitarios, pues ni os cuento, lo que tienen ahí de parte social. Los economistas como yo, pues ahí, pues os cuento mi caso. Yo, por ejemplo, lo que hice fue estudiar una titulación para inversiones sostenibles. O sea, toda la parte de... Hay CFA, que no sé si lo conocéis, para ser analista financiero, pero hay un CFA ESG. Hay un CESGA, que es el que tengo yo. En el colegio también de economistas hay... Sí, claro, que hay titulaciones que te enseñan un poco a, bueno, pues a la parte de empresariales, pues a lo que es financiación sostenible, inversión sostenible, etcétera. Yo, desde luego, creo, y luego están los medioambientalistas, otro mundo impresionante, claro, que tienen que saber sendas de descarbonización, bueno, pues cómo se captura CO2, o sea, que yo creo que al final todo el mundo tendría que tener cierta formación en esto, porque es que afecta a todos. Es transversal. Totalmente transversal, y eso es importante. Yo creo que, y es un mundo, desde mi punto de vista, fascinante, la verdad. Yo creo que es muy interesante. Sí, pero claro, vamos, desde el lado del... Es que están todos los agentes. Desde el lado de una empresa que quiere montar un huerto solar, por ejemplo. Bueno, ahí evidente, claro. Y tiene una parte agrícola, tiene una parte de ingeniería, tiene una parte de seguro, tiene que asegurar esa zona y luego tiene que pedir financiación para poder... Claro. Tiene que vender esa energía, tiene que conseguir convencer para que esa energía, pues ese PPA que vaya a firmar, bueno, pues que sea sostenible para el que también la compra. En fin, hay tantas cosas ahí que yo creo que todo el mundo tiene que tener un barniz, por lo menos un barniz, ¿vale? De qué va la historia. Y en el caso de los economistas, por ejemplo, en riesgos en banca, pues claro, tienen que saber, pues ahora nosotros nos encontramos que estamos midiendo riesgos de inundación. Claro. En nuestras carteras, riesgos de inundación, riesgo volcánico, riesgo sísmico, riesgo de incendio. Todo eso se está metiendo en los balances y se está calculando los riesgos que tienes. Todo eso es matemática pura. Claro, a la hora de tasar una zona determinada. Claro, claro. Y fíjate, el caso de la Dana, el otro día, bueno, lo estábamos mirando, la zona de la Dana no tenía una declaración de impacto de inundación elevado. Fíjate, tenía un riesgo bajo en las propias estadísticas del Ministerio. Eso cambiará ahora. Y ahora, al recalcular todo eso, pues te encontrarás... Las aseguradoras. Que las aseguradoras pues tendrán que opinar que las plantas bajas de esos edificios posiblemente bajen de precio. Y ese riesgo, si tú lo tienes porque has dado una hipoteca, pues tendrás que bajar el valor. Es que todo es una cadena que no nos damos cuenta, pero ha venido a quedarse. A quedarse, sí. Voy a ver si me da tiempo a hacer alguna preguntilla más que tiene que ver con perspectivas de futuro, ¿no? Vale. Entonces,
¿Qué habilidades y conocimientos, sobre todo habilidades, porque ya conocimientos ya he visto que es muy variopinto, es decir, economistas, Sí, hay de todo. ingenieros, hay un poco personas que se han especializado en la parte medioambiental, ¿no? Incluso desarrollo rural también, porque hay También, zonas muchísimo de la en España España. despoblada que gracias a este tipo de proyectos Sí, sí. puede haber servicios y hacer que esas personas puedan repoblar esas zonas que abandonaron. Entonces, ¿qué habilidades, qué competencias piensas que debería de tener una persona para poder entrar en en la parte de finanzas verdes, sobre todo, que es de lo que estamos hablando Hombre, hoy, yo y creo que, sostenibilidad? exacto, yo creo que al final lo que es fundamental es que todo el mundo, o sea, que estemos convencidos. O sea, es decir, no hace falta ser un talibán, ojo, que tampoco eso lleva a nada, pero el estar convencido de que tú tienes un propósito y que hay algo más, que no es solo, que por supuesto todos somos economistas y todos sabemos que la primera variable es la rentabilidad, está claro, pero no todo vale. ¿Vale? Entonces, el estar convencido uno de lo que está haciendo, que de lo que está haciendo es que está aportando algo más, de verdad que no sabéis la satisfacción que da. Entonces, yo creo que las habilidades que hay que tener es, primero, ser, ¿cómo se llama la palabra que no me sale? Empático. O sea, el saber que puede Ponerte en el influir, o lugar sea, de que los puede demás. ayudar, efectivamente, y que haciendo un buen negocio él puede incluso ayudar a los demás, que eso es importante. O sea, que ser empático. Ser buen relaciones públicas, porque hay que convencer, pero bueno, yo creo que eso para todo, en general, pero en esto hay que convencer mucho y hay que hacer mucha pedagogía, y ya te digo, y luego ser muy resiliente, o sea, muy, bueno, pues oye, me dices que no, pero yo sigo, y sigo, y sigo, y tener un poco de visión de largo plazo, ¿no? Que esto yo creo que es importante. Pero vamos, Muy yo creo que bien. es un poco también para, en general, para el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque al final, estábamos hablando antes, ¿no? Que aquí hay que estar siempre, te obligan a tomar partido y no es eso. No es necesario, es simplemente tener un poquito de cabeza. Sentido común, sí. Para finalizar, no quiero alargar más, pero luego quiero iniciar el turno de preguntas hacia nuestra experta Esther. Antes de nada, quiero que Esther ha tocado una parte que es bueno que conozcáis, que es el término este de doble materialidad, ¿verdad? Que es... Ahí tenemos a las expertas sentadas con la doble dos expertas, materialidad. ¿no? El concepto de doble materialidad, lo ha comentado anteriormente, es cómo tu negocio impacta en la sociedad, ¿verdad? Lo digo porque es bueno, lo vais a ver muchas veces que a mí me costó, hasta lo digo porque yo lo llegué a pasar mal. Yo iba a un congreso de ideas y me decía, ¿y el concepto de doble materialidad? Digo, doble materialidad. Yo pensaba que era material y no material, y resulta que al final son otras cosas, ¿verdad? Es otra cosa, sí. Vamos con la última pregunta. ¿Qué mensaje le transmitirías a ellos para trabajar en finanzas sostenibles y no en otra parte que tenga que ver con el ESG, con la parte medioambiental, la social? O sea, Bueno, yo asumo que concretamente... les gustan las finanzas, ¿no? Porque ya que está, o sea, si sois todos o muchos de la parte de business, os gustarán las finanzas, espero. Yo la verdad es que, a ver, yo o sea, creo que este mundo de la sostenibilidad ha llegado para quedarse. Aunque de verdad escuchéis que vamos a ir más lentos, más rápidos, que en Europa estamos pegándonos tiros en los pies y qué tal, es mentira. Mira, os voy a poner un ejemplo que tiene gracia, porque en Estados Unidos sabéis que pues en Estados Unidos se habla mucho de Trump, de que es un anti-ESG, no sé qué. Bueno, en el mandato anterior de Trump se produjeron las mayores inversiones en economía verde de la historia, en el mandato de Trump, pero porque no es tonto. O sea, me refiero, tengamos en cuenta que a nadie le gusta depender de un externo para tener sus combustibles. O sea, por Sus ejemplo, energías. en España tenemos sol y es gratis. ¿Vale? ¿Por qué vamos a depender de los rusos? O sea, es una cosa... Entonces, llevado también al... Siempre hablo del negocio porque cuando una cosa es rentable, va cayendo por su propio peso. Y en el caso de las energías limpias, encima, lo necesitamos. Pero es que además, de verdad, que, bueno, pues que salen los números. Cuando salen los números... Es geopolítica pura. Pura. O sea, de verdad, no depender de... Claro, si es lo mejor es ser... O sea, si España puede ser independiente energéticamente, que puede, ¿por qué no lo vamos a hacer? Sí, sí, hay agua, hay luz, hay viento, hay todo. O sea, está claro Irá que... pasando, habrá un respaldo del gas, lógicamente, pero eso irá cayendo por su propio peso. Entonces, es el futuro, nos guste o no nos guste. La electrificación es el futuro, nos guste o no nos guste. Irá más lento, más rápido, pero irá. ¿Vale? Entonces, más bueno, enchufe.
Total, pero es así, o sea, es imparable, imparable. Muy bien, pues nada, tenemos unos 5 o 10 minutillos para iniciar un turno de preguntas, lo que queráis y nada, comenzamos. A ver, alguien que quiera preguntarle algo a Esther. Que sea fácil, ¿eh? Buenos días y muchísimas gracias por la charla y sobre todo por hacerles ver a los estudiantes. Yo soy profesora aquí en esta universidad y yo soy de Derecho. Entonces quería meter esta parte jurídica y dos preguntas muy rapiditas y me callo. Primera, ¿nos estamos volviendo locos en Europa con tanta legislación, tanta normativa, tanto Sí. intentar poner puertas al campo? Esa es la primera. Y la segunda, ¿tiene sentido que los juristas intenten poner normas sin el apoyo de los que sabéis, por ejemplo, en finanzas o en ingeniería o en farmacia o en lo que sea? Que esa es mi impresión, ¿no? Que estamos como pues, bueno, poniendo un montón de cortapisas sin saber realmente qué es lo que puede funcionar y lo que no. Claro, o sea, exactamente eso. O sea, me alegro mucho pero yo creo que es un poco el resumen de lo que os he contado. O sea, estamos ahogados en normas. Ahogados. Entonces, nuestro problema ahora es que nos encontramos con lo que... Porque o sea, la sostenibilidad es... O sea, yo creo que es algo que debería estar... O sea, que todos sabemos que ha venido para quedarse, que todos sabemos que tiene todo el sentido del mundo, pero lo que tampoco tiene sentido es tratar de acelerarla de una forma artificial. Os pongo el ejemplo de los coches. Los coches, o sea, pues la gente se compra un eléctrico si puede, ¿vale? ¿Y dónde? ¿Y dónde lo enchufa? O sea, me refiero, pero claro, si te están diciendo que en el 2035, por narices, tienes que tener un coche eléctrico, pues dices, pero ¿y cómo lo hago? Entonces, ¿qué pasa? Que van pasando los años y se van dando cuenta de que tú puedes poner una norma, pero eso no significa que se vaya a cumplir. Y lo que está consiguiendo es causar mucho rechazo, porque claro, llega un momento que la gente se rebela y dice, oye, ¿qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con la pobreza verde? ¿Qué puede pasar? Que mucha gente no pueda comprarse un coche eléctrico. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que no puedo circular? Entonces, o sea, el otro día, otro ejemplo de una normativa europea que nos viene ahora. Dentro de unos años quieren prohibir que se compre un inmueble o se venda un inmueble si no tiene una certificación energética mejor que C. ¿Eso qué significa? Claro, me estáis obligando a hacer una reforma que yo sé que la voy a tener que hacer, pero la haré cuando pueda, cuando la tecnología sea más barata, cuando tal, y resulta que me estás diciendo que mi casa no va a valer nada o que no puedo venderla. Entonces, yo creo que estamos intentando forzar las cosas cuando realmente va en beneficio de todos y todos somos conscientes de verdad que, oye, yo tengo un coche eléctrico, porque es un chollo para Madrid. Si no te digo que no, pero a lo mejor hay gente que no puede. Entonces, no pongamos puertas al campo, no seamos tan estrictos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos esperando, que el mes que viene Ursula von der Leyen ya ha dicho que van a publicar lo llaman una ómnibus, que va a intentar de alguna manera poner un poco más de sentido común en todo esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Por ahora estamos todo el día, nos dedicamos a sacar reportes, datos. De todas formas, en todo esto el derecho es fundamental. Por supuesto. Y el derecho internacional Por todavía supuesto, todavía más. Pero claro, hay que hacerlo con sentido, ¿no? Más. Gracias. Tenemos 5 minutillos, o sea que aprovechar. ¿Qué chico está ahí? Bueno, primero de todo, gracias por venir y hablar. Mi pregunta es, para ti que trabajas en una institución financiera tan grande, tu plan, porque esto de lo verde al final es algo ético, es porque queremos hacer un mundo mejor. Yo personalmente, por ejemplo, me quiero meter en las commodidades y las materias primeras. Por esto ético, por ejemplo, con el litio, con el cobalto y todo, que el plan 2030 quiere imponernos a los ciudadanos, ¿cómo las instituciones grandes vais a asegurar que todo esto, el litio, el cobalto y todo, sea algo
ético, que venga de un sitio ético y que no venga de, como hoy en día viene de todo, del Congo, de todos los sitios que están trabajando niños mineros y tal. ¿Tenéis algún plan para hacerlo mejor o van a seguir básicamente los niños mirando y nosotros aún más? No, a ver, y estoy de acuerdo. Pero eso, por ejemplo, es otra normativa que nos entra en vigor dentro de nada y Trazabilidad. que va, efectivamente, que va un poco a certificar, o sea, una empresa tiene que certificar o es responsable de toda la cadena de valor. O sea, es decir, todos los proveedores, tú eres responsable de que se cumplan derechos humanos, un poco lo que estás comentando, ¿no? Es complicado, es muy difícil y eso también todo el mundo tiene que tener claro, porque al final todo esto va de multinacionales que pueden permitirse invertir mucho en todo esto, pero no nos olvidemos que el tejido español, por decirte España, pero me da igual, son empresas más pequeñas. Claro. Entonces es muy difícil certificar todo esto, ¿no? Pero bueno, pero sí que va a entrar en vigor, o sea que... Y eso no solo, por ejemplo, tú estabas diciendo igual, la pobreza verde, por ejemplo, si nosotros queremos hacer que todo sea ético, que pasemos todas las regulaciones, eso no va a ser el producto primario, siendo el coche, la luz, lo que sea, eso no significa que vendrá un coste más elevado para los ciudadanos. Claro, eso es lo que más nos preocupa. A mí, desde luego, es lo que más me preocupa, porque tenemos todos claro que esto es algo que va a ser, pero lo que no hay que dejarse es a nadie en el camino. Claro. ¿Vale? Entonces hay que aprovechar para, oye, pues, a ver, la eficiencia energética, si uno lo piensa, es un beneficio enorme, porque pagas menos luz, pagas menos agua, o sea, me refiero, es un ahorro. Entonces, hay que asegurarse de que toda la parte pública, todas las ayudas, todo eso va enfocado realmente a la gente que lo necesite, no a la gente que no lo necesita. Claro. ¿Vale? Entonces, esa parte que es ese trabajo es más de las administraciones públicas, pero es importantísimo porque si no se va a generar muchas más desigualdades de las que ya hay. ¿Vale? Y eso yo creo que, ya que estamos, deberíamos aprovechar para intentar mejorar, ¿no? Pero también te digo que eso no está... O sea, el encarecimiento de los productos no debería ser. Yo creo que eso es un tema de tecnología y de tiempo. Los coches eléctricos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en China son mucho más baratos los coches eléctricos que los de combustión. En Europa nos hemos encontrado con el caso contrario. Y yo os digo que no queda mucho tiempo en el que empiecen a bajar, porque al final yo creo que han intentado hacer la jugada, porque claro, vosotros todos sabéis que en los últimos 10 años el precio de los coches ha ido bajando y sobre todo por vuestra culpa, y es que la mayoría de vosotros ya no tenéis coche. La gente joven ya no se compra coches. Economía suscripción. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los precios iban bajando. Claro. Y los fabricantes han encontrado, bueno, pues un chollo. Han dicho, oye, pues como además va a estar subvencionado, ¡pum!, subo el precio. Yo creo que van a empezar a bajar, porque al final la tecnología, los avances tecnológicos van mejorando y al final son productos deflacionistas, o sea, eso irá bajando. La pregunta es muy interesante. Tenéis que pensar que cualquier país, Claro. Francia, España, tiene una, lo digo un poco por complementar, tiene una administración. Las administraciones normalmente se preocupan poco por los costes que tiene la empresa para llegar a esa normativa que exigen tanto a bancos como a empresas, ¿no? Y por ahí es por donde viene el encarecimiento. No viene porque las empresas lo quieran hacer, sino porque les obligan a tanta legislación y normativa que al final hay que invertir muchísimo, los costes, claro. ¿quién los asume? La empresa y posteriormente el ciudadano, evidentemente. No quería yo tampoco pisar la siguiente ponencia, son 1:30, vamos a hacer un pequeño break y sobre todo pues un aplauso a Esther por la ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta última sesión de la mañana. Me alegra muchísimo poder contar hoy con María Elena Salas, que además de ser una gran profesional, también es una gran amiga. Ella es la responsable de seguridad para la península ibérica de SAP, que es una de las principales empresas de software que operan en nuestro país. Y además también es la presidenta de una asociación de profesionales de seguridad corporativa
que se llama Assys International, en el capítulo español. Tiene una dilatadísima carrera profesional de más de 15 años en el sector de la seguridad corporativa y nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la gestión de crisis desde el punto de vista de la seguridad. Pensad que en el ámbito de las relaciones internacionales, de los negocios internacionales, etcétera, todo lo relacionado con seguridad, análisis de riesgos, geopolítica, geoestrategia, canales de logística, por ejemplo, tiene una importancia tremenda. Tenéis un nicho de salidas profesionales tremendas también en ese área. En ese sentido, creemos que bueno, pues esta ponencia en concreto puede ser de muchísima utilidad a la hora de presentaros un sector que a lo mejor no es el más conocido para vosotros. Como os digo, os va a hablar de gestión de crisis en el entorno corporativo y además nos ha amenazado con que va a intentar implicaros a lo largo de la charla, con lo cual sentíos con toda la libertad y con toda la confianza para participar, comentar, responder a las preguntas o a los temas que os vaya planteando sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de timidez. Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí. Muchísimas gracias por animarte a participar en la Global Affairs Week y the floor is yours. Gracias, Bea. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, si no me oís, levantáis y me decís, ¿vale? Bueno, Beatriz me ha presentado, ya sabéis dónde trabajo, a qué me dedico. Además de mi función como directora de seguridad para SAP en España y Portugal, también presido el Comité de Crisis para SAP en España, que es de lo que os voy a hablar hoy, de la gestión de crisis en el entorno corporativo. A mí me han dicho que habláis todo inglés y castellano, con lo cual vais a ver diapositivas en castellano y diapositivas en inglés. El 85% es en inglés, ¿vale? Pero sí que veréis que hay un cambio de idioma porque hay cosas que me gusta explicar a lo mejor tal y como las hablo y hay cosas que sí que tengo ya demasiado estructuradas en inglés y las cojo así, ¿vale? También quiero que me interrumpáis, que levantéis la mano. Me gustaría que participarais con alguna pregunta, porque si no, vais a salir de aquí y se os va a obligar, o sea, se os va a olvidar todo. En el momento que lleve unos 20 minutos hablando, vais a pensar en qué vais a comer hoy, que seguro que la mayoría tenéis hambre ya. Así que por eso quiero que levantéis la mano, que me preguntéis y que os animéis a participar y que saquéis el máximo provecho. Bea ya me ha presentado, con lo cual no me voy a extender más, ya sabéis más o menos quién soy y qué es lo que hago. Pero sí quiero deciros qué es lo que voy a intentar cubrir hoy. Lo primero, una introducción muy breve de por qué es importante la gestión de crisis en el entorno corporativo, qué es en sí el Crisis Management, que escucharéis mucho y que habréis leído en vuestra formación, qué es un plan de gestión de crisis y, sobre todo, por qué hay que tener un plan de gestión de crisis en la empresa. Luego, cómo se gestiona una respuesta ante la aparición de una crisis, cómo se recupera uno o cómo se desarrolla la recuperación de la crisis y unas breves conclusiones y preguntas si tenéis alguna al final. ¿Por qué es importante la gestión de crisis? Pues bueno, cada vez estamos, como bien sabéis, en un mundo más globalizado, con la presencia de las redes sociales. ¿Qué es lo que esto provoca? Una dispersión muy rápida de las acciones. Para mí, lo que pasa en la otra punta del mundo me está afectando inmediatamente aquí, en España, cosa que hace a lo mejor unos 20 años era impensable. Yo me levanto una mañana y veo que ha habido un tiroteo en algún sitio concreto, no voy a decir lugares, y ya tengo que ver si me ha podido afectar a mi actividad o si me ha causado alguna disrupción. Con lo cual, tener un plan, tener un enfoque para la gestión de crisis es fundamental, sobre todo en entornos corporativos y en empresas que operan a nivel global. ¿Qué es el Crisis Management? Aquí destaco dos palabras en verde que para mí son fundamentales. La primera es coordinación y la segunda disruptivo. ¿Por qué? Porque es la coordinación de actividades por parte de una empresa, ya sea con un equipo de gestión de crisis o con un equipo incluso externo, porque se puede externalizar, coordinación para dar respuesta a un evento disruptivo, a un incidente disruptivo. ¿Qué quiere decir? Que me corta el business continuity. Yo no puedo seguir produciendo, no puedo seguir trabajando tal y como lo hacía ayer, porque esto ha ocurrido. Entonces tengo que identificar qué peligros hay, qué posibles amenazas, qué nivel de escalada van a tener estos incidentes disruptivos a lo largo del tiempo para poder dar una respuesta de la manera más eficiente y más rápida posible. Para clasificar las crisis
leeréis, escucharéis y veréis diferentes clasificaciones, ramificaciones. A mí me gusta clasificarlas en 3, porque creo que simplifica muchísimo y luego podríamos ramificar mucho. Las primeras son naturales. ¿Qué me puede decir una crisis natural? ¿Cómo? Una inundación, ¿correcto? Algo muy reciente que hemos tenido en España, la catástrofe de la Dana. Eso es una crisis natural, ¿vale? ¿Alguna más? Un incendio. Provocado o no provocado, imaginaros un incendio, es otra crisis natural. Unas lluvias torrenciales que no necesariamente provoquen una inundación, una filomena provoca una crisis también natural porque se rompe lo que es la actividad del día a día. Luego están las humanas, que para mí son las que son provocadas o ya no solo provocadas, sino que las conduce el ser humano. ¿Quién me puede poner un ejemplo de una crisis que provoque la acción humana? Tenéis que hablarme alto porque es que no escucho nada. ¿Vale? Terrorismo. Muy bien. ¿Qué más? Una crisis económica, vale. La geopolítica, correcto, el entorno geopolítico, sí. El entorno económico, muy bien. Un fraude que se cometa dentro de la compañía. No tenemos que irnos mucho más lejos. Alguien comete un fraude hacia mi empresa. Ya puede ser interno, ya puede ser externo, provocado por humana. Actos de vandalismo, una huelga. Se me monta delante de la sede central una huelga mañana y ¿qué hago con ello? Y por último, las tecnológicas. ¿Qué podría ser una crisis tecnológica? Un ataque informático. Correcto, un ciberataque, que detrás hay evidentemente una persona humana, pero provoca una disrupción normalmente en el ámbito tecnológico de la compañía o los recursos tecnológicos. Puede ser también una caída del suministro eléctrico, con lo cual afecta a todo, depende de a qué se dedique la empresa, le va a afectar en mayor o en menor escala, ¿vale? Pues a mí me gusta clasificarlas en estas 3. Luego ya podríamos hablar de muchísimos tipos y muchísimos ejemplos. Una pandemia, ¿dónde caería? Natural, a lo mejor. Pondré ejemplo del manejo del COVID-19 en un gabinete de gestión de crisis, ¿vale? Entonces, quiero que tengáis este dibujito en vuestra cabeza. La casita donde veis Crisis Management tiene unos objetivos y trabaja con 3 recursos fundamentales. Los objetivos es, dentro de una empresa, mantener a nuestros empleados seguros, que no les ocurra nada a ninguno, no solo a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros accionistas. Tenemos que asegurar que tomamos decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque el tiempo cuenta, y más que nada hoy en día. Luego, tenemos que asegurar que el ambiente de trabajo sigue, asegurar la continuidad de negocio, que los procesos críticos siguen operando, cadena de suministro, servicio a clientes y que las operaciones pueden seguir funcionando. ¿De qué nos apoyamos? Nos apoyamos de la inteligencia, tenemos Human Intelligence, Open Source Intelligence y tenemos otro tipo de inteligencia que podemos tratar, pues, fuerzas y cuerpos de seguridad y diferentes agencias para analizar la situación que estamos viviendo en ese momento. Luego tenemos el plan de gestión de crisis que tengamos nosotros en nuestra compañía y la manera de responder ante ella. Y luego una serie de acciones que pueden ocurrir de una manera fortuita o no, que podemos esperarnos más o menos y tenemos que hacer frente a ellas. ¿Por qué es importante un plan de gestión de crisis? Pues es importante porque cuando una crisis estalla en el entorno corporativo y ocurre algo, lo que no se puede es perder tiempo en pensar cómo nos vamos a organizar. Oye, ¿con quién nos vamos a sentar? ¿Quién tiene que revisar esto? ¿Dónde nos reunimos? ¿Qué herramientas utilizamos para avisar a los empleados? Eso tiene que estar ya predefinido. ¿Por qué? Porque donde me tengo que centrar es en lo que está pasando. Entonces, si yo me pongo a pensar ahora, bueno, ¿cuándo nos reunimos? Uy, has llamado a fulano, no es que fulano comunica, no es que no me lo coge. No, tenemos que tener 3 pilares muy claros. Y esto os diría que es casi lo más importante de lo que es un plan de la gestión de crisis. Lo primero es el equipo. El comité de crisis. ¿Quién lo va a formar? ¿Quién va a ser el core de ese departamento que cuando estalle una crisis
sé que esa persona va a estar implicada, esa otra y esa otra. Ahora veremos quién. Luego los recursos que voy a utilizar, es decir, las herramientas del día a día con las que yo me desenvuelvo, que puede ser el email, todos tenemos email, ¿sería suficiente para gestionar una crisis? Probablemente no. El teléfono, como aviso yo a todos vosotros, de que ahora mismo no podéis salir por ahí porque hay un incendio, porque hay un ataque terrorista. Imposible, por teléfono. Entonces hay una serie de recursos que, sobre todo en el entorno corporativo, cuando hablamos de empresas de más de 500, 1.000, 2.000 empleados, tenemos que poner encima de la mesa. Y luego una serie de acciones, que ahora os explicaré cuáles son, para saber qué hacer en cada momento, ¿vale? Son los 3 pilares fundamentales para poder actuar con claridad y con la máxima transparencia. He puesto una cosa y la he quitado, a lo mejor he dado una pista. Todo esto lo digo yo, porque, como ha dicho Bea, tengo mucha experiencia en el sector de la seguridad, porque trabajé en una empresa que me gustaba cómo lo hacían. Oye, llego a la siguiente y lo aplico. ¿O hay algún marco regulatorio para esto? ¿Lo sabéis? ¿Os suena? ¿Algún estándar? ¿Alguna guía? Deduzco que no te puedes llevar las ideas de una empresa a otra así tan fácilmente. Depende. O sea, tú lo que no te puedes llevar de una empresa a otra es lo que es la información interna, la información confidencial, ¿vale? Yo no me puedo llevar datos confidenciales, pero sí que me puedo llevar prácticas, ¿vale? Pero sí, deduces bien, hay cosas que no te puedes llevar de un sitio a otro. Pero bueno, el aprendizaje es una cosa de ellas. Podría ser que yo en un sitio haya aprendido una cosa y la quiera aplicar en otra. Eso no caería sin un delito en ese sentido. Lo que no puedo es hacer un disclosure de información confidencial. Y normalmente hay políticas de clasificación de información para ello. Por ejemplo, en este caso, que reacciona ante una crisis, en una empresa tiene un protocolo y en la siguiente que vas a llegar tiene una totalmente distinta y aplicas, o sea, modificas la de la segunda empresa haciendo un copia y pega de la primera. Eso sería un poco extraño, estaría permitido. Bueno, va un poco ahí mi pregunta. ¿De dónde sale todo esto? Todo este plan de actuación. Sale de la ISO 22361. Es un estándar internacional que marca cómo se debe gestionar una crisis. Entonces, sí, yo me puedo llevar a lo mejor a una empresa lo que he hecho en la anterior, pero es que ya me lo marca la ISO. Es que tampoco estoy trayendo nada que sea un secreto. Es que está la ISO. Además, hay una cosa muy importante de esto, y ya os daréis cuenta cuando saltéis al mundo profesional si no lo habéis hecho. El estar certificados en ISO, que sabéis todo lo que son estándares, ¿vale? Que marcan, por así decirlo, la calidad o el accuracy con ciertas guías que se consideran apropiadas para diferentes temas, lo que nos da también es una posibilidad de participar en concursos, en ofertas y en relaciones con clientes. Entonces es muy importante cuando tratamos con lo que es el board de una compañía, la alta dirección, que esto daría para una sesión entera, poner en valor por qué necesito recursos para un departamento de crisis. Porque tú necesitas estar certificado en la ISO. Porque si no estás certificado en la ISO, este cliente no te quiere. Porque tiene su estándar. Y su estándar dice que tienes que estar en la 22.361, en la 22.700 y en otras, de gestión de crisis, de protección, de health and safety, etc. Entonces, estos también son herramientas para solicitar recursos cuando los necesitamos. Sobre el plan, seguimos con ello. El equipo. ¿Quién estaría en un comité de crisis? Si pensáis en el organigrama de una empresa, departamentos que consideráis importantes y por qué. Recursos humanos. Recursos humanos. ¿Quién lo ha dicho? ¿Por qué? Porque ellos tienen como toda la información de los empleados y para organizarse es más fácil con la información que ellos tienen. Muy bien. Recursos humanos tiene la información de todos los empleados, una manera fácil de llegar a ellos. ¿Por qué también? Porque normalmente tratan con abogados, un equipo de abogados laboralistas y demás, que saben hasta dónde se puede llegar con ciertas acciones y demás, y son los que velan por el compromiso con los empleados.
Por lo tanto, correcto. Recursos humanos. Ya tenemos uno. ¿Quién más? Contabilidad. ¿Contabilidad? Finanzas. Finanzas. ¿Por qué? Porque cuando hay un desastre es importante tener dinero para sacarte del desastre. Los recursos humanos pueden conocer a la gente y saber qué hacer, pero sin dinero no puedes arreglar nada normalmente. Correcto. Sí. Financiero también porque evalúa el impacto económico que tiene ese incidente en la compañía. ¿Qué le interesa a una compañía? Ganar dinero. Financiero es crucial. Además, ¿qué le interesa a una compañía? Ganar dinero. Hacer rico a su accionista. ¿Qué más? Financiero. Recursos humanos. Si no decís, pregunto yo. Bea. A ti no te pregunto, no, Bea demasiado ha tenido ya. ¿Se te ocurre a alguien? Bea, seguridad, ¿no? Estamos ante una crisis, algo disruptivo, tenemos que asegurar la seguridad de los empleados, es lo primero que he dicho antes. Venga, ¿qué más? Health and safety, ¿vale? Muy ligado también a recursos humanos y a security, pero sobre todo prevención de riesgos, depende de la crisis. Legal, el departamento de legal, dónde podemos y dónde no podemos. Uno muy importante, comunicación, porque no solo hay que ser bueno, hay que parecerlo y hay que contarlo. ¿Qué le vamos a contar a nuestros empleados cuando hay una crisis? ¿Qué le vamos a contar a la prensa? ¿Qué le vamos a contar a los clientes, partners, accionistas? ¿Qué estamos haciendo? El más importante de todos, el top management, el CEO. El CEO es el más importante en la gestión de crisis. ¿Por qué? Porque es el que es accountable. Es el que tiene la responsabilidad de todo lo que pase aquí, aunque se decida en el comité de crisis. Es el que carga. Cuando hay una crisis, el que sale en el periódico es el CEO, ¿vale? No sale el de financiero, no salgo yo. Sale el CEO. El Crisis Management Champion, de esta figura os quiero hablar. Esta figura es el facilitador durante una crisis, ¿vale? Es la persona que organiza, por así decirlo un poco, los recursos de los que he hablado antes y la organización de ese comité. En mi caso, soy yo, seguridad. Yo tengo otros países de mi compañía en los que el facilitador es alguien de IT. ¿Por qué? Pues por una serie de decisiones que se toman, porque se considera la persona más adecuada. Él es el champion y es el que facilita, ¿vale? Financiero, lo han dicho, comunicación, seguridad, facility, que normalmente es el que vela por el mantenimiento de los edificios, de las sedes, de las cadenas de suministro. IT. Esto es importante. Hoy en día todo está digitalizado. Tienen que estar ahí metidos. Se tiene que asegurar que nada rompe lo que es el funcionamiento de nuestra red y de todo lo digital. Legal lo hemos mencionado, recursos humanos y health and safety. No se limita a estos, ¿vale? Dependiendo de la crisis, se incorporan departamentos secundarios o a lo mejor se decide dejar alguno a un lado, pero no, es muy raro que se salga de un departamento de crisis alguna de estas figuras que comento. Y ahora quiero hablaros de los recursos. Ya tenemos el equipo. Ahora, recursos. Si hay una crisis, ¿dónde nos vamos a reunir? En ese momento, oye, ¿dónde no? No, hay que designar una sala de reuniones que sea para gestión de crisis y un backup. El backup suele estar fuera de la oficina o del lugar de trabajo, fuera de donde esté la sala de reunión de crisis. ¿Por qué? Si el edificio sufre un accidente, un incidente disruptivo, me tengo que ir fuera. ¿Dónde me voy? Recomendamos normalmente hoteles cercanos al lugar de trabajo o a donde esté la sala de crisis. ¿Por qué? Yo cojo, si no puedo estar en ese edificio por lo que sea, me voy a un hotel con el que previamente tengo acordado que en un evento de crisis yo puedo llegar con mi comité, que somos 10 o 12, y necesitamos esta sala. Y todo el mundo sabe dónde ir. Luego, herramientas de comunicación en masa. Lo que os he comentado antes. Yo no puedo usar el mail para comunicaros una situación de crisis, un incidente. No puedo usar el teléfono. Entonces hay una serie de, vamos a llamarlo aplicaciones,
¿vale? Que de lo que se trata es que si yo soy parte del comité de crisis y activo una alerta, os llega a todos una alerta al móvil. Seguramente recibisteis en la época del COVID una alarma que pitaba mucho en el móvil de repente, que eran unas pruebas que hacía el gobierno. Más o menos sabéis de lo que os hablo. Pues esto también se pone en marcha en las empresas de manera privada. Los empleados se les pide que se bajen una aplicación, esta aplicación la tienen simplemente en el móvil y si hay algo que deban saber en tiempo real, reciben un pop-up directamente, una llamada automática y automatizada, un SMS y diferentes links para acceder a la información que se les quiera dar. Entonces se hace de diferentes formas. Luego también una guía de cómo actuar ante la gestión de crisis, que eso normalmente el equipo del comité de crisis lo tiene que tener familiarizado. Y la Wallet Card. La Wallet Card, os explico, esto ya está un poco en desuso, pero sigue siendo importante, al menos tenerlo localizado. Es la tarjeta donde vienen toda la lista de los integrantes del comité de crisis. ¿Por qué? Antiguamente, cuando no teníamos los teléfonos, los smartphones, o cuando no se tenía el ordenador tan a mano y había una situación de crisis, ¿cómo activábamos el comité de crisis? Cogían la Wallet Card, nombre y teléfono y se iba llamando. Hay una situación de crisis, nos vamos a la habitación. Hay una situación de crisis para la sala de reuniones. Y así, entonces todavía sigue habiendo uso de la Wallet Card, pero para tener claro quién va a participar en el comité de crisis y cuál es su backup. Estará el director financiero, pero estará su segundo también. Estará el director de seguridad, pero estará su segundo. Y así, para que puedan estar disponibles. Todos estos recursos lo que hacen es asegurar, como he dicho antes, que cuando estalle una crisis yo no tengo que pensar qué voy a utilizar, sino que ya lo estoy utilizando. Y lo más importante, las acciones. Y aquí sobre todo vienen los simulacros. Al menos una vez al año, y yo si por mí fuera sería una vez cada quarter, porque la gente se olvida, aunque el año pasa rápido, una alerta con la herramienta que cada compañía tenga para ver la capacidad de respuesta que tiene el comité de crisis, un simulacro de gestión de crisis con roleplay escenario, por ejemplo, simulamos que hay una inundación, un ataque terrorista, una amenaza de bomba, quién tiene que contactar a quién, cómo se va a actuar y demás. Y se hace un ejercicio, al menos una vez al año. Luego también yo soy partidaria de hacer continuos cursos de formación en pequeñas píldoras que más que hacer una que ocupe mucho y se dilate mucho en el tiempo, pues son pequeñas y constantes. No se hace pesado, no quita mucho tiempo, pero mantiene a lo que es el negocio conectado con la situación de gestión de crisis. Y luego también mucho penetration test, a nivel digital y a nivel físico, porque es de donde vienen la mayoría de las crisis. Entonces, hasta ahora os he hablado de la fase 0, que es prepararse. Prepararse, planificar, hacer simulacros, saber qué herramientas tenemos. Y de repente entramos en fase 1, que es la respuesta. Estalla una crisis. ¿Qué hacemos? Voy a poner algunos ejemplos. Quiero hablar a lo mejor de una crisis que ya esté pasada y que sea conocida por todos. COVID-19. Es una crisis, además, una crisis prácticamente sin precedente en lo que es el mundo en el que ahora vivimos. No recuerda a nadie una epidemia, al menos en lo que es nuestro país, que haya llevado a actuar como se tuvo que actuar en ese momento. Entonces, si no me recuerdo mal, el 14 de marzo del 2020 comunica el Gobierno que se cierra todo, al menos 15 días. ¿Qué hacemos a nivel empresarial? No se sabía qué hacer. Es que no se sabía. Además, ¿en base a qué sé si soy recurso mínimo, si no soy recurso mínimo, dónde pido permisos, dónde tal? ¿Vale? Entonces, estalla la crisis. Os hablaré de la fase 2, que es cómo se recupera el ritmo, y la fase 3, cómo se restaura la normalidad. Entonces, a la hora de dar una respuesta, ¿qué es lo que tenemos que asegurar cuando estalla la crisis? Que se toman las decisiones de manera rápida. Y para poder tomarlas de manera rápida hay que estar enfocado. Pero bueno, para tomar decisiones, ¿qué necesito? Tener recursos que me proporcionen información. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es
repercusión está teniendo en mi negocio. Luego también ser capaz de monitorizar el impacto que está teniendo y tener esfuerzos colaborativos, no solo del equipo del comité de crisis que he mencionado antes, sino muchas veces hay que contar con proveedores externos, colaboradores externos, ya no solo porque proporcionan información y ayuda que no tengo internamente, sino por un tema de tomar distancia. Uno de los grandes errores que se tiene en la gestión de crisis a nivel empresarial es el sesgo. Además, el sesgo y los todólogos, los que saben de todo, os pondré algunos ejemplos también. Entonces, contar con un recurso externo especialista en gestión de crisis ayuda mucho a verlo de manera objetiva. Y ahora os quiero hablar de los 7 pasos para la gestión de una respuesta en una crisis, ¿vale? Se desata un incidente, ¿vale? He dicho antes COVID-19, Dana, un ataque terrorista, como queráis, cualquiera de estos ejemplos. El primer paso es la alerta al comité de crisis. Estamos en esta situación, nos tenemos que sentar a través de las herramientas que os he hablado. En la que yo tengo, por ejemplo, que de hecho ahora mismo me puede sonar en cualquier momento. Yo cojo el teléfono, si me entero de un incidente disruptivo como parte del comité de crisis, lo activo. Automáticamente, únicamente al comité de crisis, a los departamentos que he mencionado antes, les llega una alerta. Les llega una alerta y nos conectamos a nivel online por una plataforma totalmente independiente, ¿vale? No es Teams, no es Zoom, nada, una plataforma que proporciona esta herramienta. Y deliberamos si nos reunimos físicamente o no. Imaginaros, como he dicho antes, que la oficina está afectada, nos tenemos que ir a un hotel. Si no es el hotel que tenemos, plan C. Siempre es bueno tener 2 backups, ¿vale? Por si la zona en la que está afectada. Lo siguiente, conducimos un assessment de la situación, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, ¿vale? Nos hacemos las diferentes preguntas y cogemos la máxima información que podamos. Y con esta información se marcan unas acciones inmediatas que haya que llevar a cabo. COVID-19, ¿qué acciones inmediatas se toman? Se cierran oficinas físicas, plantas de producción, se tiene que revisar con gobierno si somos servicios mínimos, quién puede trabajar, quién no, bajo qué circunstancias. Tenemos toda la infraestructura preparada para que la gente trabaje desde casa, si no, tenemos que ponerla en marcha. Todas las acciones inmediatas que se tengan que llevar a cabo. Y el cuarto, que para mí es el más importante, que es que se analiza el impacto. ¿Qué impacto está teniendo este incidente en mi compañía actualmente? ¿Cómo está el tema financiero? ¿Cómo está viéndose mi marca? El COVID afectó a todo el mundo. Os pongo otro ejemplo para que os situéis mejor. Además, esto es un caso que se estudia mucho en gestión de crisis con una farmacéutica. Os lo quiero contar muy brevemente. Una compañía farmacéutica que vendía pues, lo que conocemos todos ahora mismo como paracetamol, ¿vale? Antes del paracetamol fue esto. Y este incidente pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos se venden las pastillas según dosis, ¿vale? No se venden los blisters, ¿vale? Entonces cogían, tú ibas a la farmacia, te tenían prescrito, pues no sé, a lo mejor 10 pastillas, te los metían en un botecito así redondo, te lo daban y te ibas a casa. Bueno, pues empezaron a salir muertes tenían una especie de veneno, ¿vale? Cianuro, ¿vale? Al hacer una autopsia de gente que había tenido muerte repentina, habían encontrado cianuro, ¿vale? Entonces, claro, se empieza a ver que consumen este tipo de fármaco. Entonces se desata la locura. Hay cianuro en paracetamol, ¿vale? Para que me entendáis. Se vuelve todo el mundo loco. ¿Qué le pasa a esta empresa? Se monta comité de crisis, qué es lo que ha pasado, el de calidad, departamento de calidad, que no lo hemos visto antes, ven aquí, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el cianuro? ¿Está en la cadena de suministro? ¿Está en la farmacia? ¿Dónde está? Entonces, claro, ¿qué impacto económico tiene? Brutal. Automáticamente se paraliza la compra de este fármaco. Segundo, hay que retirarlo del mercado, eso es pérdida económica. Tercero, la marca, los accionistas. ¿Cómo caen esas acciones? En picado, totalmente en picado. Entonces, ese es el assessment que hay que hacer.
Evidentemente el COVID afectó a las empresas de una manera más igualada, por así decirlo, pero un incidente como esto te salpica únicamente a ti, a tu compañía. Bueno, esto es un caso súper largo para contaros. Al final era uno que se dedicó a abrir las pastillas y meter cianuro en ellas, cerrarlas y tal. Y a partir de ahí se empezaron a considerar los blisters, porque los blisters no se pueden abrir, no se pueden manipular, ¿vale? Entonces nosotros, gracias a Dios, trabajamos más con blisters que con pastillas independientes. Esto fue un caso real, si queréis luego os digo cuál fue, para que lo leáis, pero es un caso de libro de cómo tratar una crisis, ¿vale? Pues eso, se analiza el impacto que está teniendo y luego se prioriza lo que se implementa, ¿vale? Oye, hemos hecho unas acciones inmediatas y las hemos puesto en marcha. Una vez analizado el impacto que está teniendo y cómo continúa, a lo mejor tengo que reformular y tengo que pivotar, ¿no? Y tengo que ir por allí más que por allí. ¿Y qué acciones voy a poner ahora en marcha si continúo con otras, si las suspendo o si voy por otra dirección? Luego, el paso 6 es anticiparse y planear para futuras acciones. Después del paso 5, ¿vale?, que aquí quiero hacer un inciso, volvemos a lo que es el paso 2, cómo continúa ese incidente disruptivo. ¿Sigue igual que estaba? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué acciones tengo que poner según se está desarrollando? Me anticipo, sobre todo para la escalada que pueda tener, se va a repetir, es un incidente que se repita, si hay un atentado terrorista que me ha afectado a mi planta de producción, por poner un ejemplo. ¿Hay probabilidad de que vuelva a pasar? ¿O me tengo que centrar en la recuperación y en lo que es el restoring de la actividad? Y luego, en el paso 7, se revisa y se realinea todo lo que es las acciones que se están tomando. Y se vuelve, hasta que se considera la crisis concluida. Antes de pasar a cuando se concluye una crisis, y esto es súper importante, porque antes se ha hablado de lo que es el sesgo en la participación de un comité de crisis. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, veo muchísimas cosas desde los ojos de seguridad, desde mi departamento. Y a lo mejor no conecto con el financiero, y lo que para el financiero está siendo súper importante, para mí no lo es. O recursos humanos, está mirando, oye, que no nos denuncien los empleados. Bueno, a mí me da igual que nos denuncien los empleados, es que yo tengo que salvaguardar un activo. Entonces es importante la objetividad. Y hay una serie de recomendaciones que nosotros ponemos encima de la mesa para tener en cuenta a la hora de enfrentarse a un comité de crisis. Lo primero de todo, parar todo lo que se esté haciendo. Si tú eres parte del comité de crisis, en ese momento tú paras la actividad que estés haciendo y te centras en el comité de crisis. Luego tienes que activarlo, no esperes a que alguien lo haga por ti. Si tú consideras que hay una acción, un incidente disruptivo, no esperes a que sea el de financiero el que lo haga. Tú lo activas. Si en la reunión se determina que no hace falta, no hace falta. Pero hay que tomar el primer paso. Luego implementar el ciclo. Yo hablo de un ciclo de 7 pasos, otras compañías utilizarán unos ciclos de 5, de 4, de 20, pero hay que aplicarlo y además confiar en los ciclos y en las fases que están marcadas. Luego también usar los recursos de información que tengamos disponibles, las fuentes de información. El plan de comunicación es muy importante, evitar el pasilleo, que se haga especulaciones, que nos salga mala prensa, dar el primer paso a informar y de primera mano. De hecho, se recomienda, luego lo veréis en otra diapositiva, designar a un spokesperson, ¿vale?, la persona que vaya a comunicar sobre esa crisis. Se ha demostrado que cuanto más toma ese rol el CEO, más confianza da y mejores resultados tiene, aunque normalmente no quieren y designan a alguien de un departamento de comunicación, pero da la sensación de que toma posesión de la crisis y que está al frente, con lo cual genera muchísima más confianza y eso se nota en las acciones, es que ya no es sensación, es que se nota a nivel económico. Informar a los accionistas, esos planes de comunicación, seguir, hacer un follow-up y tomar las acciones pertinentes. Serían 7 aspectos clave. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Que a lo mejor esto es más fácil de recordar. No mentir, nunca, nunca, ni ocultar. No desaparecer,
porque cuando hay una crisis, os lo puedo asegurar, que hay alguno que no quiere saber nada. Esto no va conmigo, vaya marrón, puf, ahora comité de crisis y ahora yo qué voy a aportar aquí. Bueno. Luego evitar bromas. Evitar a veces el quitarle hierro, siempre a lo mejor hay alguien, una personalidad un poco más divertida o tal, que bueno, que llega para quitarle hierro al asunto, quitarle tensión, no. Hablamos de una situación de crisis y no estamos ninguno por gusto en lo que estamos. No hacer promesas que no se pueden cumplir, ¿vale? Cuando se reparten tareas o se ponen acciones encima de la mesa, hay que ser muy claro hasta dónde se puede llegar y qué impacto van a tener esas acciones, con lo cual mejor ser totalmente lo más realista que se pueda. Por eso a veces las empresas externas ayudan mucho en este proceso. Evitar ser ambiguo, ¿vale? O demasiado a veces optimista. Hombre, que no pasa nada, que esto no hace falta, que esto no es tan grave. Aquí entran los todólogos, ¿vale? El que llega y, no sé, y de repente pues tiene un grado en psicología o psiquiatría o terrorismo y piensa que sabe lo que va a pasar o que eso no es tan grave, hombre. O que el que ha entrado con un cuchillo no quería matar a nadie. Entonces, normalmente hay que dejar a financiero que haga los statements de financiero y no opinar, porque son los que verdaderamente saben. Igual que recursos humanos. Se dedican a eso, cada uno tiene que asumir su rol y no hacer unas asunciones, por así decirlo, rápidas, ni especular, que esto entraría en lo que acabo de decir, y luego no repetir todo el rato lo mismo. Muchas veces se tiende a hacer una especie de frases hechas, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo participo? Porque luego también la gente se siente muy incómoda. Jolín, no estoy diciendo nada, tengo que decir algo, pues digo una tontería. Pues no. Hablamos de un comité de crisis, no de una reunión con el CEO en la que me tengo que lucir, ¿vale? ¿Cuándo ha pasado la crisis? Cuando ya hemos tomado acciones ante ese incidente, hay algo muy importante que se debe hacer y que se suele no hacer, si os soy sincera. Os dirán que sí, yo digo que no se suele hacer, que es el post-mortem. Oye, ¿qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué hemos hecho regular? Lo primero, ¿qué daño nos ha hecho? Económico, a nivel de producción, a nivel de marca, de accionista, de reputación interna. ¿Cómo nos perciben los empleados después de esto? ¿Cómo lo hemos manejado? Y analizarlo, ¿vale? Con números encima de la mesa. Luego hay que tener un plan de restauración para volver a la actividad que teníamos antes, si es posible, que al final la gestión de las crisis se mide en cuánto tardo en volver a mi actividad anterior al día del incidente. Y luego comunicación, comunicación y comunicación. Que de esto hablaba. Es muy importante hacer las cosas bien, pero es mucho más importante contarlo, porque de eso muchas veces viven las reputaciones de las empresas. Y no es solamente un plan de comunicación de qué le digo a la prensa. Lo primero está el plan interno, y es el que se tiene que abordar con mayor rapidez. ¿Qué le cuento yo a mis empleados? ¿Cómo evito el pasilleo? ¿Cómo evito la especulación interna? Les cuento lo que está ocurriendo, las medidas que se están tomando y elaboro un plan de comunicación en el que periódicamente, cada X días, según se establezca, voy comunicando sobre las medidas que estamos tomando. Luego el plan de comunicación externa. ¿Qué digo a la prensa? ¿No? ¿Qué digo a mis accionistas? ¿Qué digo a mis clientes? A mis partners. En esto hay que ser muy rápido también. Tema de redes sociales. ¿Qué empresas no tienen hoy redes sociales? Ninguna. Prácticamente ninguna. Es que hasta la más tradicional que se nos pueda venir a la cabeza tiene un perfil de redes sociales. Con lo cual es una herramienta que hay que utilizar para contar cómo se está llevando a cabo la crisis. Y sin ningún tipo de complejo. Y designar lo que he comentado antes, una persona que encabece o que lidere la comunicación, el spokesperson. Cuanto más alto el cargo, mejores resultados tiene, porque demuestra una toma de posesión de lo que es el problema. Hasta aquí. ¿Preguntas? He sido breve, ¿eh? Sí. Si alguien quiere entrar en crisis management, ¿qué son 3 cosas que le recomendarías para empezar, para poder diferenciarse de los otros? Si quieres trabajar en crisis management. Sí. Bueno. Vale.
creo que me has preguntado, si te quieres dedicar a lo que es la gestión de crisis, ¿qué elementos te pueden diferenciar de lo que...? Vale, hay muchas maneras de empezar a trabajar en gestión de crisis, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando nunca pensé que me iba a dedicar a la gestión de crisis y aquí estoy, es parte de mi día a día, a través de un departamento de seguridad, o el financiero de mi empresa a lo mejor tampoco sabía que se tenía que dedicar a la gestión de crisis y ya está. Pero hay empresas que se dedican exclusivamente a esto. Hay un aspecto muy importante que es la capacidad analítica, ¿vale? Si eres capaz de analizar, además hoy en día eso es fundamental, Open Source Intelligence, UMIN, y todo lo que es social media, tienes un paso ganado, la capacidad de análisis y sintetización de la información que está disponible. Eso es fundamental. Lo segundo, conocimiento geopolítico, del marco geopolítico. Cuando tú eres capaz de encuadrar cómo va a afectar una situación en un país, en un mercado, en un negocio, al otro y predecir cómo puede afectar, pero ya no a nivel de seguridad, no penséis en seguridad, sino económicamente, tienes un paso muy importante dado, lo que es la geopolítica. Y luego lo que te irá dando la propia experiencia. O sea, yo tengo compañeros con los que trabajo en mi día a día que se han dedicado exclusivamente a la gestión de crisis y han venido del mundo militar. Pero son perfiles que cubren una amplia gama, pero hay otras skills que lo que es el pasado militar no tiene. Y son, por ejemplo, los que te he dicho, la capacidad analítica. Eso es la gente como vosotros, los que se están contratando ahora para analizar. Nosotros en nuestro departamento de inteligencia es lo que tenemos, ¿vale? Gente joven, capacidad analítica y demás. Y luego el marco geopolítico es algo fundamental para la gestión de crisis, es lo que yo te diría. Gracias. A ti. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte una cosa que me da mucha curiosidad y es, en el proceso de crear una empresa, tú pasas por una fase inicial, ¿no?, en la que pues, estás tú solo como empleado y luego vas cogiendo gente. Entonces me gustaría preguntarte en qué momento crees que es necesario dentro de una empresa tener este departamento o si hay algún ratio que mida qué tan probable es que te ocurra algo similar a esto y similares. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo no lo sé, porque no he creado ninguna empresa. Pero sí que he trabajado con empresas que han empezado siendo muy pequeñas, han crecido muy rápido y de repente les ha pillado el toro en lo que es materia de seguridad. No solo de gestión de crisis, ¿vale?, sino de seguridad. A ver, hay una cosa que lo marca, que es el número de empleados. En el momento que tú pasas de ser una empresa mediana a ser una empresa ya de más magnitud, al menos tienes que tener un departamento de seguridad y organizar una respuesta ante un posible incidente. ¿Cómo predices qué te puede pasar? Esto es con la metodología de análisis de riesgo. Esto precede a todo lo que es el plan de gestión de crisis. Análisis de riesgos de mi compañía. Oye, yo por la actividad que hago, por la actividad que tengo, por lo que vendo, por los viajes que hacen mis ejecutivos, ¿qué probabilidad tengo de que me pase? Secuestro, terrorismo, desastres naturales, según donde tenga mis plantas, mi actividad y demás, según las carreteras por las que pase mi cadena de producción. Es que depende del negocio, tienes que analizarlo. Y una vez utiliza la metodología de análisis de riesgos, que las hay, bueno, desde empresas que te lo hacen hasta los directores de seguridad lo principalmente hacemos, determina según la probabilidad de que me afecten una crisis y del impacto que va a tener, porque el análisis de riesgo es probabilidad de que pase y el impacto que va a tener, porque si yo tengo mucha probabilidad de que esto me pase, pero el impacto es mínimo, a lo mejor puedo aceptar el riesgo y no tengo por qué invertir. O la probabilidad es baja, pero el impacto me destroza, pero es que me destroza, que me cae a cero, pues es que a lo mejor me vale la pena invertir en eso. Entonces, depende del negocio que tuvieras, de cómo operara y de cómo te afectase esos posibles riesgos, deberías de plantearte en el momento que hay algo de una alta probabilidad o un alto impacto, hay que poner medidas, totalmente. Algunas veces son aceptar el riesgo, o transferirlo mediante seguros. Pero en el momento que el riesgo se presenta y es probable y tiene un gran impacto, hay. Te diría que hay. Sí. ¿Cuál es la crisis más grande?
Hola, vale. Primero que todo, muchísimas gracias. Y también es por curiosidad, ¿cuál es la crisis más grande en la que has estado o has visto? ¿Que te pueda contar? Sí. Te puedo contar el COVID. Es una crisis, además, tuvimos todos, y quien te diga que no es mentira. Además, el COVID fue una crisis y una oportunidad para los departamentos de seguridad, porque tomamos de repente mucho protagonismo. Y luego, en el momento que se produce una guerra, las más recientes que hemos tenido, que son la de Ucrania, y luego el asunto que hay en Gaza y en Israel, pues eso ha sido posiblemente lo que más ha impactado. Yo que me muevo en un entorno corporativo, ¿vale?, en el que mi actividad también está allí y me afecta. Soy una empresa que, jolín, fabrico zapatos y vendo en España y en Italia, pues a lo mejor me da un poco igual, ¿no? O me afecta algo, pero muy poco. O a lo mejor me sube el precio de algo, pero ya está. Pero para mí son las guerras y el COVID-19 por la falta de precedente, por la falta de guía. No se sabía qué hacer. Y parecía que no, pero afectó muchísimo, sobre todo a la parte de restauración. ¿Cuándo se restauraba la actividad? Era algo que no se sabía. Porque por un lado te decían que había que seguir encerrado y que había que seguir parado, pero por otro lado el negocio apretaba. Entonces, ¿qué hago? Yo no quiero provocar un contagio masivo entre mis empleados y entre mi cadena de suministro, pero es que necesito que la actividad se mueva. Entonces, parece que no, y a toro pasado la vemos leve, porque la hemos vivido un poco todos y el ser humano es optimista, pero ha sido una crisis que ha hecho daño. ¿Y puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. ¿Qué pasaría si tenéis una crisis tecnológica y habías dicho que era el VACA, ¿no? ¿Lo bombardean? ¿El backup lo bombardean? Sí. A ver. Es que es complicado. Hombre, caput, eso está clarísimo. Tienes que... Normalmente, yo te lo digo, por ejemplo, con lo que son centros de control y demás, no solamente hay un backup, ¿vale? Todo redunda. Si no va a este sitio, va al otro y va al otro. Entonces, tendría que ser algo bastante elaborado para cargarse todos los backups posibles para eliminar totalmente la infraestructura de red de una compañía, porque redunda en muchos puntos y en muchos centros de datos diferentes, además de muchos países diferentes. Y hoy en día los datos viajan, como vosotros sabéis. Ya no hablamos solamente de algo físico y reemplazable, sino que redunda. Pero bueno, tendría que ser un incidente bastante, no gordo, pero sí enfocado. Gracias. Nada. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. También es una pregunta de curiosidad. ¿Te has encontrado problemas a la hora de entrar en contacto con diferentes culturas en relación con el crisis management? Es decir, que no es lo mismo un europeo que un africano, que un asiático, que un estadounidense a la hora de abordar una crisis en una empresa multinacional como SAP. Sí. Sí, el cross-cultural management es algo que debería de analizarse y de estudiarse siempre, porque efectivamente ahí está el bias, el sesgo de cada cultura, ya no es solo de personalidad, sino de cada cultura. La solución al sesgo, la ley y el dato. Si el incidente pasa en un país, pero yo estoy recibiendo soporte de Estados Unidos, que lo ven totalmente diferente, no. Es que en España la ley dice esto, con lo cual lo que tú sugieres o lo que tú dices no es aplicable. Y luego los datos. Ante el sesgo y demás, el dato. Intentar ser lo máximo objetivo posible, pero sí, suele ser no es un problema, pero sí es algo que a veces dilata, interrumpe lo que es el manejo de una crisis, por los diferentes puntos de vista. Se intenta ser lo más objetivo posible. Y cuando esto pasa y no es manejable, empresa externa. Es lo mejor que se puede hacer. Es lo mejor. ¿Qué cuesta dinero? Bueno, es gasto operativo, pero vale la pena. Sí. Bueno,
Reitero las palabras de mis compañeros, muchísimas gracias por la ponencia. Y yo quería preguntarte que después del Departamento de Seguridad, que he supuesto que es el primero que se entera de lo que es la crisis, ¿quién es el siguiente departamento que se entera? O sea, ¿la gestión de una crisis sigue como un proceso de conexión de un departamento a otro o son todos al mismo momento? Mira, depende del incidente. ¿Que se entera el Departamento de Seguridad? A veces no, a veces somos los últimos. Es que depende. Una inundación, el primero que se va a enterar es Facility, porque es el que está en el edificio constantemente. Un ataque terrorista, posiblemente el primero que se entere es el de seguridad. Un fraude, el primero que se entera es financiero. ¿Sabes? Entonces, por eso es importante, en uno de los pasos de qué hacer, cuando detectes un incidente, marca, o sea, activa la alerta. Activa la alerta porque ya no es un siguiente, ya es todos. Oye, está pasando esto, este incidente, esta sospecha, esto ha pasado aquí, ¿hay posibilidad de que escale? El que primero lo detecta es el primero que tiene que notificar. Porque ya te digo, dependiendo del incidente que ocurra, puede ser un departamento u otro. A mí me encantaría enterarme la primera de todo. Hay veces que además no interesa a veces ni que nos enteremos, ¿sabes? Genial, muchísimas gracias. ¿Y puedo aprovechar para hacerte otra pregunta? Sí. Has mencionado antes que en los departamentos ahora mismo de analistas hay mucha gente joven, ¿no? ¿Podrías decir cuál es más o menos el perfil de alguien para que trabaje en un gabinete de crisis de una empresa, un gobierno, etcétera? Pues mira, me he encontrado de todo. Y además cada vez se está abriendo más el abanico. ¿Por qué? Porque no interesa un perfil solo concreto, porque si solo tengo un perfil, me encasillo en un tipo de análisis. Están cogiendo desde abogados hasta matemáticos, hasta gente que estudia publicidad y que le interesa para analizar dentro de un departamento de inteligencia. Entonces, antes te diría, pues mira, hay gente que viene de relaciones internacionales y que un poco por su contexto geopolítico encaja muy bien. Sí, yo he hecho entrevistas, por ejemplo, a gente que venía de relaciones internacionales para eso, pero tengo compañeros que han decidido contratar abogados pues por lo que les aporta, por la visión que les aporta, y cada vez, sí que os digo, se abre más el abanico. Cada vez se quiere nueva información, es lo que interesa. Ahí no sería, bueno, aparte de que no es mi especialidad, no lo llevo yo directamente, pero sí que por lo que oigo cada vez está más abierto. Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Thank you very much.